Hola, buenas tardes. La Pame. Hola, Hola, Reggie. profe, ¿cómo va? ¿Cómo están, Buenas chicas? Hola, tardes, buenas tardes. profe. Buenas tardes. Lucila. Hola, hola. Hola, profe, buenas tardes. Bien. Uy, Lucila tiene toda la luz. Bien. Bueno, chicas, Justo me da hoy, ¿eh? justo me da hoy toda la luz. Estoy iluminada Estás hoy. iluminada. Sí, Reggie también está. Majo está más en la oscuridad. Majo siempre está más en la oscuridad. Así, siempre Los está. viernes son difíciles. Así es verdad. Yo estoy todo como contracturada mal. Bien. Isel está volviendo. Sabri y Jessy están. Bueno, chicas, Hola, Hola, profe, sí, profe. estoy, perdón, me estaba conectando en la compu. Ahí bueno, prendo la cámara. no hay problema. Bien, bueno, tenemos que hablar, ¿no? Bueno, no sé si quieren hablar ustedes, hablo yo, ¿qué quieren? ¿Quién quiere empezar? No, ¿Qué va, no pasó? sé, si quieren, arranco, quieren. Como que- Primero no le contesté el mensaje porque preferíamos conectarnos y No, charlarlo acá para que no. no, aparte se hace interminable por correo, hay un punto que No, por estamos supuesto. cansados. Sí, sí, nosotros después lo hablamos cuando nos vimos el martes también tranquilos. Y nada, primero sí destacar que nosotros nos equivocamos, nosotros sí hicimos una mala interpretación o sí, hicimos una mala interpretación de lo que usted fue diciendo en clase, como le manifesté en el mensaje, y asumimos absolutamente esa responsabilidad de no haber realizado las autoevaluaciones, fue con total eh, eh, ingenuidad y No, sin querer, no obvio. fue a propósito, incluso la mayoría ya tenemos todos los trabajos hechos porque No, teníamos pensado presentarlos hoy. Entonces, en la pregunta que vos me hiciste, como proceso, ¿qué entendieron? Y como proceso entendimos yo lo que teníamos hecho, me que es la empecé a realidad. preguntar, pero, o sea, me empezó Sí, por eso pero la realidad es esa, como proceso, ¿qué nosotros incluso pensaron? cuando leímos el mail, al menos Pame, Rocha y yo que estábamos juntas, leímos el mail Sí. de, por favor, completen todo el proceso, dijimos, tenemos todo el proceso hecho, o sea, lo que No, teníamos que no, hacer es... ¿cuál era el proceso ese? ¿Qué era lo que ustedes decían estaba hecho? Y lo del portafolio, lo que fuimos haciendo y las actividades que teníamos subidas hasta donde habíamos subido, o sea, todo lo que era estadísticas, autoevaluaciones, realmente teníamos incorporado que no teníamos que hacerlo. Eh, Venimos con el manejo de otros profesores, nosotros entendemos que tenemos que ser independientes, justo en el fragmento que le mandé también usted decía la importancia de hacer las autoevaluaciones y demás. Eh, Claro que les sí, pero sí. bueno, estamos acostumbrados a que algunos profesores nos dicen todavía no lo hagan y por ahí a veces nos dicen, bueno, No, y esta yo no lo les hagan porque digo hicimos que hay esto. actividades que les dije, ¿se acuerdan? Esta no la hagan todavía porque por una cuestión lógica que no pedirles que hagan una actividad cuando no hemos visto el tema, que nos atrasamos en una par de clases que Sí, tuvimos, no me acuerdo cuáles eran, pero después me acuerdo que en dos clases, por ahí se me confunde, e incluso con eh, Todavía viernes, porque vieron que siempre les digo, tengo una comisión los viernes en la mañana, que además esa comisión ha salido más perjudicada, digamos que ustedes, porque, por ejemplo, hubo un congreso, algo hubo de investigación, que ellos no tuvieron clase y ustedes sí. Entonces, digo, por ahí se me confunden con quién hablo, pero me acuerdo que yo por lo menos, no sé si con ustedes o con la otra comisión, en dos clases, en dos oportunidades, metí dos clases en una, porque daba, digamos, la posibilidad. Entonces, como que ahí recuperé, digamos, clases, pero entiendo que con el tema porque tu pregunta, tu consulta puntual fue sobre el portafolio. Y los cuestionarios, como por la lógica del cuestionario, lógico que no, es más, les pregunto, no sé si intentaron descargarlo. Sí, hay un grupo que me presentó, puso los cuestionarios en el portafolio, que no era necesario, por otra lógica, ¿bien? Entonces tal vez como que se entiende, estábamos hablando sobre el portafolio, pero el portafolio no es parte del proceso, eso lo dice en el programa. El portafolio es parte de la instancia final. ¿O eso se entiende todavía o no? ¿O como, está claro que es proceso y que sí, es, sí, sí.
pero más allá de eso, igual lo del portafolio también es lo que está en la plataforma y lo que nosotros entendimos de lo que estaba en la plataforma era que nuestro proceso estaba completo. Ahora, o sea, ahora entendemos que no. Y nada, queríamos manifestarte esto, que la realidad es que nosotros entendimos otra cosa, que fue con total ingenuidad, que no fue adrede, que incluso estábamos listos para poder dar los trabajos. Yo sé. Ahora no, ya sabemos que lo tenemos que dar después igualmente. Pero nada, aclarar la situación de que no queríamos que ustedes se enojen ni nada por el estilo, de que no malinterprete quizás que nosotros también lo hicimos desde el enojo, sino para poder entender la situación, porque la realidad es que quedamos muy sorprendidos teniendo en cuenta que la mayoría tuvo dos notas muy buenas en los parciales y cuando nos encontramos con ese y empezamos a hacer cálculos, claro, o sea, sí aprobamos, pero ninguno promocionaba, entonces dijimos, bueno, será por esto y ahí empezamos como a unir un poco los cabos y bueno, por eso también fue el mensaje. Sí, yo siempre les digo. Si tuviera mi universidad, o sea, yo no estoy de acuerdo incluso con los procesos, vieron las universidades de gestión estatal, la asistencia no es obligatoria, sí para promocionar, ojo, eso sí, pero vieron que está la figura de libre incluso, porque se supone que el nivel universitario somos todos adultos y nadie nos está obligando para cursar, entonces eh, esto es sencillo. Por ahí yo pienso siempre que los docentes es muy personal, como el médico, ¿vieron? Uno siente por ahí que es productivo asistir a clases y otras veces que no, porque por ahí hay docentes, ¿no? Que el mismo material que se da, digamos que se pasa, el material escrito, digo, hay profesores, no sé si han asistido a la universidad, sobre todo las estatales, gestión estatal, que son más tradicionales por ahí, el profesor va, hola, buen día, y empieza bla, 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 y, ¿no? Y va pasando las diapositivas y uno dice esto lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Como decir, ver el material, por ahí no tienen mayor complejidad los temas. Entonces, yo pienso que tanto los requisitos de asistencia como la posibilidad, porque por ahí con el trabajo uno no alcanza a estar completando trabajos, 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 entonces, bueno, prefiero rendir, supónganse, toda la materia completa, que en las instancias de la condición de libre, eso para todas las universidades, las de gestión estatal también no es lo mismo para quien cursó y fue yendo, o sea, cumplió con asistencia y trabajo, sino que rinde libre, que es primero escrito, aprueba ese examen escrito y pasa a la defensa oral. Eso es universal dentro del sistema universitario a nivel mundial. Entonces, el final se supone que es más difícil, pero ¿por qué? Porque no hay un proceso evaluado, entonces es mucho más intenso ahí en esa parte. Pero igual para promoción, hasta las estatales, que no es obligación la asistencia, para promoción exigen la asistencia y los parciales con nota de arriba de 8, pero ahí la promoción es directa, no hay que hacer un TIF como ustedes vieron. Se supone que es un premio, porque son materias teóricas anuales muy pesadas, de mucho contenido teórico, es muy difícil aprobar esas materias. Entonces, bueno, está eso de la promocionalidad. Pero bueno, no son, no, yo, a ver. Yo sé que ustedes no es la intención ni lo hicieron a propósito, todo lo contrario, son súper estudiosas y cumplidoras y responsables y son muy autoexigentes, que está muy bien, yo las entiendo, a mí me pasa lo mismo, pero hay ciertas cosas, hay ciertos reglamentos, estamos dentro de un sistema formal educativo donde hay ciertas reglas institucionales que tenemos que respetar y yo no puedo, no hay forma de, digamos, eso lo tienen que manejar ustedes más que yo recordarles más. Otros grupos, yo como con ustedes, la comunicación siempre es igual, digamos, los mensajes siempre son iguales. Y incluso en las otras comisiones yo les avisé a ustedes y a los chicos del jueves, digamos, les avisé de completar porque a los otros me había olvidado, las otras comisiones no les recordé. Y por ahí el grupo uno o 2 del grupo les pasó lo mismo que ustedes, que se colgaron con completar los cuestionarios. Pero digo, captaron entonces por ahí, porque yo también me pongo a revisar, ¿no? Lo que yo he dicho o no he dicho, por lo que ustedes dicen acá, la mayoría, ¿no? Obviamente uno empieza a revisar, digamos, la comunicación que hay para ver dónde está la falla, porque comunicar la verdad que es muy difícil. Por eso yo les preguntaba que qué comprendían por proceso, porque ponele, vos decís, Reggie, bueno, los trajo el portafolio, pero el Sí, no, portafolio... no, no el portafolio, Ah, sino las actividades que tenemos. por Creo acá. que todos tenemos la O, misma.
mismas Ah, actividades hechas las en del la parcial uno. Sí, plataforma. yo creo que lo que dice también Reggie es todo el proceso de todas las clases que venimos haciendo y de todo lo que Lleva. venimos haciendo en el tema de eso para nosotros era el proceso, porque en sí también si nosotros nos metíamos como para hacer las actividades, ya estaban cerradas, o sea, tampoco se podía hacer las actividades. No. Entonces, ese es el tema No, también. chicas, yo cerré todas, de todas, igual que en el parcial uno y se los dije, cierro, primero corrijo los parciales y después, cuando corrijo los parciales, después veo el proceso y corrijo el proceso. Y ahí cerré las actividades, estaban abiertas. Hasta el sábado, encima el de ustedes, los corregí, porque era la última comisión, las corregí el sábado y hasta el sábado yo en el momento que hice esto, en el momento que iba a corregir la parte de los cuestionarios, que no era corregir, era simplemente ver que yo se los dije. Los cuestionarios no voy a poner la nota, no se preocupen, porque no quería que se pasaran las respuestas. Porque el objetivo de los cuestionarios es ver para ustedes cuántos saben, ¿no? Ver, a ver si hay dudas conceptuales, cuántos saben, ¿eh? Es una prueba propia, digamos. Entonces les dije, no se preocupen por las notas, los cuestionarios, porque simplemente voy a poner es más, les dije, me avisan, ¿sí? Es más, creo que hay algún mensaje del primer cuestionario, calculo de los primeros, porque los primeros sí hicieron, algún mensaje por privado, porque yo les dije, avísenme si quieren que les habilite, porque era manual en cada uno, de reentregar, o sea, para que vuelvan a hacer el cuestionario, porque el cuestionario da una sola opción. Entonces, les tenía que poner como liberar, ahí está, liberar es la palabra del sistema para que vuelvan a repetir el examen. Eh, y yo solamente lo que iba a hacer, les dije, era aprobado, pero no es porque esté aprobado, porque sé que eran difíciles, sino aprobado quién lo hizo, quién lo intentó, no si lo aprobó o no, se entiende concreto. Aprobado o ausente, iban a ser las dos notas que les dije que iba a poner en esos cuestionarios. Repito, porque sé que son difíciles. Entonces, la consigna simplemente era completarlos, ni siquiera tener aprobados, digamos, por sistema, porque hay unos que se aprueban con 40, otros con 60, los cuatro son distintos. Eh, esa era, yo les hablé de eso. Y después las actividades que las anteriores, porque lo del parcial, del segundo parcial, son solamente de las actividades del campus. Son solamente los cuatro cuestionarios. Hay uno en la clase 9, 10, si quieren ahí se los comparto y los miramos. 10 y dos cuestionarios en la clase 11. Las actividades que hicimos acá, que corresponden al parcial 2, que es todo lo que es después de parcial uno. Después de rendir parcial uno, todo lo que hicimos después. Lo que hicimos a nivel, aparte de los cuestionarios, digamos, fue acá, que era para el parcial. Yo ya lo evalué eso, pero eso no era de proceso, eso era el parcial. Estábamos construyendo el insumo para el parcial. Igual, no sé si se acuerdan que era muchas materias, muchas de las clases fueron teóricas. Recién al final hicimos la construcción que después terminó siendo el instrumento evaluador para el parcial. Entonces el proceso es más, en el parcial uno evalúa igual, ¿o no? O evalúe distinto. ¿No fue igual? No, a ver, como dice Regina, cuando te mandamos el mensaje, la realidad es que nosotras tres estábamos juntas porque, a ver, teníamos otros trabajos más grupales que hacer y viste que estas semanas son caóticas para todo el mundo. Entonces fue realmente genuino de decir, no sentimos que ese mail que mandaste de tengan todo listo, no sentimos, pero ni ahí que era para nosotros. O sea, a ese nivel estábamos desconfiadas, como que veníamos bien. Después de aprobar el segundo parcial, digo, ya estábamos preparando todo y hoy rendíamos el TIF y estábamos ya con una materia menos. A ese nivel de confianza estábamos. Por eso la reacción fue totalmente genuina de decir, che, pero pará, ¿qué tenemos en el Sigedu? No, vos, y empezamos todos en el grupo que tenemos, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Pero más que nada cuando Regi te manda ese primer mensaje para que sepas que fue totalmente, que no fue adrede, que no fue, bueno chicos, no hacemos total, no, para nada. Es más, quedamos ahí como diciendo, no podíamos creer lo que había pasado para que te quedaras tranquila que viste que no es que uno no lo quiso hacer. No, Siento que fue chica, un pero es que malentendido. Pero no lo tomen como que, tampoco lo tomo como algo personal, o sea, como que nada, me hicieron a mí nada, ¿sí? Sí, me llama la atención que yo entiendo el nivel de frustración que uno puede sentir cuando uno piensa que algo, digamos,
¿Vieron? Hay un dicho que dice que el horno, no, ¿cómo es? El pan se puede quemar en la puerta del horno, ¿bien? O sea, esto es para los casamientos, esas cosas. Digo que cuando uno por ahí entiende la frustración, cuando uno está completamente seguro de que algo es así o va a ser así, que esto ya está, ¿no? Digamos, pueden pasar cosas. Y que tal vez esa seguridad les jugó en contra, en cierta forma, como que bajaron, como que relajaron en alguna medida y se sintieron que ya estaba. Digo yo, pensando, ¿no? Estoy hipotetizando. Eh, Sí, es que en realidad creo que acá es la comprensión que nosotros teníamos sobre lo que es proceso, que claramente ok. hay Claro. una, Y una el clase proceso que anterior, vos, el significado de proceso que tenés vos claro. no es el mismo que teníamos nosotros acerca de lo que es el proceso para la materia. Ok. Entonces creo que fue Inclusive, ahí. Ya está, inclusive, sabemos eh, que solución a ir a final no iba a haber porque la nota ya estaba en el SIGEDU. ya estaba. Nosotros, como te dije al principio, asumimos la responsabilidad Me de que sí, pregunto, de que no sé. pregunto, porque no pasa por mí, es la institución, o sea, el proceso en Sí, otras no, todo eso se materias. entiende, Ah, se entiende que ahí confiamos y fue en donde dormimos, porque si hay algo que nos recalcan todo el tiempo es que todo tiene que estar al 100 y todo tiene que estar completo, pero claro. pasó algo particular con vos. Y lo otro también que creo que Tal vez con el también pudo haber portafolio, sido me parte de la parece. confusión es que un día vos tomaste asistencia y ya nos dijiste quién estaba para promoción y para ti. Entonces, eso también siento que nos hizo confiar, o sea, para mí fue eso, lo que yo le dije a las chicas, ya está, o sea, confiamos, no, nos dejamos ¿Para dormir ahí en los promoción laureles o de... para TIF que con respecto a la asistencia? Les dije, no me acuerdo, Pame. No, vos un día creo que fuiste tomando lista o nombrándonos y no sé, no sé, Regina Con, está con para los promoción. exámenes. Con los exámenes sin exponer la nota de cada uno, que ahí mencionaste, no voy a mencionar la nota por Pero una si no cuestión de estaba, no respeto. estaba el parcial 2, o sea, no entiendo cómo, porque eso se puede ver cuando ya están. No, si lo aprobábamos. Vos habías dicho si lo aprobábamos, ya estábamos en condición de final, si aprobábamos el segundo parcial. Ah, Porque ok. había varios chicos que, bueno, que Y obviamente que no quedaron lo en el habían hecho camino. o tenían que ir a recuperatorio, pero Bien, era como, bueno, si aprueban el parcial 2 ya ok. están como en instancia de final, tal y tal. Eso fue. Claro. Bien. Igual, yo creo que en lo particular la idea se está cumpliendo, que era la de transmitirte qué fue lo que nos sucedió, pueda quedar esclarecido y nada, entender cuáles son los próximos pasos de cara al final, o sea, llevar el portafolio, cuáles son Es igual, los al pasos, nada final, más. igual que si fuera para Ok. promoción. No, que no termine la idea de esto, decirles que yo comprendo el nivel de frustración. Lo que sí, también quiero aclarar que esto que me decía Reggie por escrito obviamente, yo siempre les he dicho lo excelentes que son, o sea, no está cambiada, digamos, la visión, ¿sí? Eh, pero una cosa es, digamos, lo que yo puedo ver y evaluar, que yo estoy segura que ustedes saben, ¿bien? Y otra cosa son las partes, la reglamentación institucional, lo que pide y acreditar con datos concretos, ¿se entiende? O sea, no solo hay un dicho que dice, no solo hay que no hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Digo, hay que demostrar en el ámbito académico y formal, díganme, las veo media cortadas, díganme si estoy bien con la señal, si no me voy más alto. Hay algo que, sobre todo en el ámbito académico y formal, que tiene que estar la evidencia, tiene que estar la evidencia de todo, digamos. Y la promoción, siempre las varas son altas, pero no mías, ni son institucionales. ¿Bien? Entonces, ese es el tema. Yo no tengo dudas de que ustedes saben, pero no, bien. Y otra cosa, los procesos no se evalúan, o sea, se evalúan, pero tienen que ir acompañados con datos concretos también. eh, digamos, no puede quedar todo en la sincronicidad, no es como el secundario, vieron que el secundario con participar es suficiente, ¿o no? Vieron que es como, bueno, acá en la universidad se necesitan otras cuestiones también, no es que no es participación en sí, ¿bien? Pero bueno, no, nunca lo tomé como algo personal, nada, me llamó la atención, sí, sentí como una presión desde ese lugar, pero en lo personal les digo eso, sentí una presión como de pero nosotras siempre dice que somos excelentes, y sí, sí, pero yo no puedo hacerlo figurar, digamos, de alguna forma porque voy contra las reglas y es más, puedo tener problemas por eso.
y sería injusto incluso con todo el resto de los chicos que están en las mismas condiciones que ustedes, que están en otras comisiones, ¿bien? O sea, son reglas parejas para todo el mundo. No sé si se entiende. Igual es en eso cuando Reggie te pone eso, no era con ese sentido de presionar, sino era, necesitábamos que sepas que no hubo ningún tipo de mala intención en no hacerlo. Era eso nada No, más, no era no. con Pero, ningún chicas, ánimo de... lógico. ¿Por qué voy a pensar que a propósito no quieren hacer los cuestionarios? Es lógico que se les pasó por una X razón, ¿bien? Yo tengo una hipótesis con eso. Yo creo que, vieron, en el grupo uno se confía. Y no supónganse que alguien interpretó o dijo, no, eso no hay que hacerlo o no. Entonces, no, eso no hay que hacerlo. Y se transmite y uno confía en la interpretación. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de verdad y la interpretación? O sea, de la realidad. Bueno, entonces por ahí está ese el tema, en confiar en las interpretaciones, no porque alguien vaya a interpretar mal, sino porque la posibilidad de interpretaciones es un abanico muy amplio. Entonces yo creo que puede llegar a haber pasado eso, que lo he visto en otros grupos, no con este puntual, pero con cualquier otra cosa, ¿no? Y se transmiten, no, como una seguridad, bueno, no, esto hay que hacerlo así, o esto me ha pasado con trabajos que hacen y bueno, y uno, en lugar de ir y leer la consigna cada uno, dice, no, esto hay que hacer esto. Y todos confían en eso y después hacen cualquier otra cosa. Entonces, como que en eso, ¿no? Yo veo que pasa. No, para mí acá lo que hubo también fue una mala comunicación de las dos partes, nuestra y también, bueno, quizás una parte fue tuya en quizás decirnos no, no lo hagan hasta que, pero tampoco nos dijiste, bueno, ahora háganla. Entonces quizás ahí es donde no sabíamos o quedó como en el tintero de Pero decir, bueno, pregunto, listo, no lo y las que hacemos. hicieron, y las que hicieron las Pero, encuestas, que no las hicieron todas, pues ¿cómo? faltaron. Y las que hicieron las encuestas, entonces, ¿cómo, por qué las hicieron? ¿Quieren que se No, las yo, diga? de hecho, Hacíamos yo bien hice una encuesta, clase. pero por hacerla, ¿eh? O sea, fue como por hacerla, o sea, porque fui pasando, pasando, pasando y me llegó a la encuesta y no sé, hice clic, pero no fue porque dije, uy, había que hacerla. Yo fui una de las que hizo una, pero no fue así. Digo, para mí fue como esa mala comunicación que en parte fue como, bueno, no lo hagan hasta que, pero después, bueno, nosotros también sabemos que tenemos que tener el 100% obvio, pero bueno, se nos Claro, pasó. yo fui una de las que hice las primeras, que me fue mal y te mandé mail avisándote que no la hice bien y que quedó ahí, después Pero, lo ¿por qué revisamos. me mandaste? Porque yo les había dicho, mándenme Yo para te poder había dicho que corregirla. había hecho la encuesta, pero que la había hecho mal, que no me dio aprobado y vos me dijiste quedé tranquila que después lo revisamos. Y quedó Claro, ahí, y siento que fue quedando ahí y quedamos estancados en eso y pasó eso. O sea. Y la costumbre también, creo que esto ya es lo último, que hay profes, como te decía antes, que capaz nos dicen, bueno, todavía no lo hagan porque todavía no lo vimos, o esperen que lo vemos en clases y después lo hacen para que puedan hacer bien el proceso y no sea tan difícil. Y capaz en clase hacemos otra actividad y nos dicen, bueno, esa no, suban esto o hagan esto directamente y está bien, pero como tienen desestimar. que haber actividades, tienen que haber un intercambio de actividades sí o sí, por disposición institucional, tienen que haber actividades. Claro, o nos dicen, bueno, ahora sí, entonces nos confiamos en eso también, esperando que vos capaz nos digan, bueno, eh, hagan tal autoevaluación. Y como Nunca te en dije, en el ninguna mensaje vos clase, pusiste proceso y nosotros no asumimos que el proceso eran las autoevaluaciones. Simplemente fue eso, no asumimos que el proceso era igual a hagan autoevaluaciones. porque justo habían esas actividades propuestas del área de educación a distancia. Pero pregunto, ¿en ninguna clase hablamos de los cuestionarios? ¿Nunca hicimos una revisión de cuestionarios ni nada? No, no, no. Fue lo de Pame que te había mandado el mensaje ella y que lo habías dicho como al A ver. pasar en esa clase, pero no, no. Revisión de Y el de la cuestionarios, clase, no. Era y como, el de, sí, que habían y ciertas el de la preguntas que no las clase, íbamos a poder resolver porque ni siquiera habíamos leído el texto todavía. Y creo que fue esa, y ya te digo, yo desde esa ahí quedé y me estanqué. ¿Qué clase era claro, que esa? ¿Se me pasó acuerdan? lo mismo fue con la clase 4 donde de hecho lo hice, también pasó exactamente lo mismo y ahí fue donde nos habías mencionado de no las hagan si no vimos el tema. ¿Se acuerdan qué clase fue esa? La... Clase 4. No, no, no puede ser. Es decir, los cuestionarios después del parcial uno, que es a partir de la clase 9 empieza el parcial 2.
Es más, en esa que me habla Reggie, que me pregunta del portafolio, yo les empiezo a fundamentar, dar una explicación larguísima de la importancia de hacer los trabajos y los cuestionarios, porque les dije, creo que en esta, porque eso fue al inicio, me parece, de la unidad 2, digamos, de la unidad 2, no, de la parte del parcial 2. Entonces les dije, creo que tengo entendido, porque no estaba segura si eran dos cuestionarios, las actividades que nos quedaban, ¿no? Porque estábamos hablando del portafolio en realidad. Y ahí les nombré los cuestionarios, me acuerdo, y le empecé a fundamentar el porqué, la importancia, que no era un capricho, y la importancia de hacer esos procesos. Em, esa clase, a ver, déjeme un segundo. Segundo. Claro. Diga, ay, no, sí, le puso los goles. No sé si quieren ir más o menos, enseguida voy a revisar algo. Si dudas que tengan con respecto al portafolio, al TIF, lo que quieran. A ver, Si no sale de ahí lastimado, me parece. quiero ver si. Finalidad, por así decirlo, o sea, de ejemplo, probabilístico, no probabilístico, todos. A la hora y la muestra. Seleccionar casos que son inelegibles, por ejemplo, eso. Sí. Entonces, bueno, por lo menos por eso. Yo creo que estadística siempre es lo que menos, porque clase 11, clase 12. La respuesta, porque es específicamente las otras comisiones fuimos Por eso, viendo los cuestionarios, porque los chicos, como no les iba bien en los cuestionarios, porque es difícil, estuvimos revisándolos y haciéndolos. Pero yo actúo en base a las necesidades de ustedes. Mm. Acá, digamos, como están 17. ¿Alguna duda, alguna consulta? Tienen entonces de tarea, no se olviden de terminar ese Word con la construcción del formulario Google, porque el ejercicio que vamos a hacer es 1000 veces más fácil. Vamos a utilizar directamente, como nos da arroja Google Form, los gráficos también, pero ustedes van a tener que interpretar, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa incipiente interpretación de los datos que ustedes recolecten a partir de sus encuestas. ¿Bien? Pero van a ver que así, obviamente ahí es mucho más fácil. Yo les mostré lo que se utiliza, pero de flexibilidad, o test más miren, cuando uno o pensar, organizar. Claro, no surgieron dudas de los cuestionarios porque no los tenía presentes. Base de datos. Exactamente. Y ahí, Profe, entonces, en el tema del final, ¿qué tenemos que presentar? ¿Tenemos que presentar el TIF y es un final o cómo sería? a ver, es así, que es igual era para esta instancia, o sea, da igual el momento, la forma es igual. Vieron que ya tienen en la clase 16, que ahí pasé el reclamo, porque todos los alumnos estaban como locos porque no estaba el espacio, vieron, para generar la entrega del TIF, y bueno. eh, pero ahí vi que lo habían publicado en la clase 16, tienen para entregar el TIF, ¿qué entrego? Entonces, entreguen todas, por más que nada, que sea el mismo espacio, no importa, porque eso es lo que pide la institución, ¿sí? Generen la entrega. Que tienen tiempo, no le den bola a la fecha esa que está, porque es como, también está armada desde el área, pero fíjense que cierra el 5, el viernes 5 a las 23:59 cierra el espacio, entonces ya lo pueden subir a lo que van a compartir. ¿Qué tienen que compartir? El link, el enlace del portafolio. Bien, que incluso, supónganse, todavía no está listo, lo que sea, porque está en construcción, no importa. Ustedes ya se aseguran, porque puede pasar esto, que a todos les pasa, ¿no? De que se olvidan y el sistema me cierra y me queda fuera. Compártanlo ya, total. ¿Cuándo vamos a ver? O sea, ¿cuándo yo voy a acceder a eso? Cuando lo presentan, ¿sí? Y ustedes pueden seguir trabajando ahí en el portafolio
con todo, que ahí hablamos de que va ahí, con todo lo que tienen armado y eso se va actualizando, no es que el link es como, ¿no? Bueno, les doy la dirección de mi casa y por más que yo modifique todos los muebles dentro de mi casa, la organización, la dirección de mi casa siempre va a ser la dirección de mi casa, ¿bien? Entonces, lo dejan ahí, ya entregado. Sí, por favor aclaren por ahí porque si, ¿con quién lo hacen? Sí o sí, lo hacen solas o con quién lo hacen. Bueno, ¿qué va en el portafolio? Todo lo que más tengan de las actividades de clase. Por ahí, por eso cuando hablamos con Reggie del tema del portafolio con los cuestionarios, que yo le dije, bueno, hasta acá lo que tienen hecho, porque ya habíamos cerrado actividades del segundo parcial, eran las encuestas nada más, y bueno, la actividad en realidad que usamos para el parcial. Pero bueno, yo he visto, esta semana han estado presentando las defensas e incluso vi un grupo que las había subido, no sé cómo hicieron, subieron los cuestionarios al portafolio, por ejemplo. Pero bueno, a ver, todo lo que ustedes debería ir, todas las actividades ahí en el portafolio y si quieren agregar algo más, también lo pueden hacer, ¿sí? La idea es enriquecer ese espacio, ver como un panorama, un pantallazo general de todo el proceso que hicieron, que fueron construyendo, y ahí mismo en ese portafolio también va a estar el trabajo de TIF, ¿sí? Eh, bueno, O sea, el tip se incluye dentro del portafolio y no te lo mandamos aparte. exacto, exacto, no suban dos links, Perfecto. es un portafolio donde tienen, es como una canastita donde tienen todos los trabajos. El TIF es un trabajo, es una instancia más, es un trabajo, como dice la palabra, integrador, de síntesis, pero es un trabajo, ¿bien? Y ahí voy a explicar también el tema de las notas, cómo quedan, para que se comprenda que el TIF o la promoción no es una instancia más de actividad más completa, pero es una actividad más. Entonces, ¿qué es lo importante, no? Ya tal vez ahí yo entiendo la necesidad por ahí de promocionar, pero no tiene ningún sentido, digamos, acá, en esto de las universidades. La promoción directa le veo más lógica, ¿no? Me saco 8, o sea, 8 en los parciales, cumplo la asistencia y después no rindo nada más. Ahí sí tiene. Pero acá, en realidad, es un final antes de tiempo, porque es la misma lógica. Entonces, a nivel formal, ¿no? Lo administrativo, así como yo tengo con la institución, tenemos los docentes con la institución la grilla de seguimiento de actividades, que es como la cocina, ¿sí? Donde se ve todo ese proceso, pero eso, nada, terminamos ahora y si eso muere, o sea, eso lo limpian, porque simplemente es para terminar de definir la construcción de una nota final, que las notas, ¿qué es lo importante? Lo que tienen en el SIGEDU. Entonces aparece en el SIGEDU actas de parciales, que son los documentos formales, acta de recuperatorio, acta de trabajo final y acta de final. Bien, entonces, el sistema solo va filtrando. A partir de las notas, como ustedes, a mí ya ahora yo tengo el acta seguro de TIF, va a aparecer la de ustedes, no va a aparecer nadie, ¿sí? Porque el sistema las va a filtrar por las notas de parcial. Pero supónganse que están para TIF, aparecen en el acta de TIF. Bien, ustedes defienden ahora y supónganse que como es una actividad más, la actividad que presentan tiene un 5, un 7, un 10, lo que sea. Bien, esa nota, el sistema, esto para que lo tengan en cuenta para todas las materias, porque es así el sistema, esa nota, el sistema automáticamente en el acta de final, porque el acta de TIF no es la final, es un trabajo más, repito. Entonces, está el acta de final, que es la de la primer mesa, o sea, aparecen las personas que promocionaron, el sistema las toma, si sacaron un 7 o más, las va a poner en esa acta automáticamente de final, con esa nota. Supónganse que se sacaron un 7, ¿sí? En el TIF, en la defensa del TIF. El sistema los pone ya en el acta final automáticamente, pero esa nota no es la de final. Supónganse que yo tuve todo 10, tuve un excelente proceso, y en el TIF, nada, no alcancé bien, a preparar, no sé qué, me faltó algo, 7. Esa nota no es equivalente, por ahí no refleja lo que yo aprendí o el proceso que hice. Bien, entonces, la nota del acta final es otra. La nota de materia final es otra, no es la del TIF. La del TIF se tiene que cruzar con todo el otro proceso como todo. Bien, entonces, esto es importante que lo sepan para que los profesores, hay muchos, el IUR va creciendo muy rápido y van entrando muchos docentes nuevos y vieron cuando uno empieza a trabajar en un lugar nuevo es imposible saber todo.
Entonces, los profesores tienen que tomar estas actas de final y modificar esas notas de acuerdo eh, a todo el proceso. No sería justo por ahí coincide la nota, pero por ahí no. Entonces, esa misma acta final es la misma, repito, que si hubieran defendido ahora en este momento o que si lo presentan en final. El acta final es la misma. ¿Cuál es el documento oficial que va al ministerio? ¿Cuál creen? ¿Cuál de todas esas actas? La de final. La final. Las otras es un registro interno de la universidad, nada más. Es lo mismo que la hoja de seguimiento del Drive, de la materia, pero a nivel institucional. Lo único que cuenta es lo que está en el acta de final, que es lo que a ustedes después les va a aparecer en el analítico. Bien, esa nota. Eso es el único documento que si lo llegan a perder en el analítico tienen que o se los roban, tienen que ir a hacer la denuncia, ¿no? Como un DNI. Entonces, repito, la única nota, la única acta importante a nivel legal es la del final. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería la presentación? Miren, la idea en realidad, de acuerdo a los tiempos por ahí, es que presenten el TIF directamente y se pueda entrar al portafolio y mirar. Los chicos, les cuento cómo han venido haciendo los chicos solos, pero porque han tenido más tiempo, porque en esta semana han defendido pocas personas, han ido presentando directamente todo el portafolio. Les digo por si quieren, para que planifiquen lo que quieran. Entonces han mostrado todo el portafolio, más o menos, ¿no? No es tan con tanto detalle, pero mostrar, bueno, acá hicimos esto, bueno, tenemos esto, bueno, y después la defensa del TIF. Perdón, profe. Sí. En grupo. Ujú. Seguimos en grupo. Listo. Exactamente, claro, exactamente. Supónganse que una del grupo no puede por X motivo presentarse en esta mesa. No se presenta, no hay problema. Después se presentará la otra con ese mismo material, pero lo presenta, ¿bien? O sea, digo, para que no se hagan problema de que no sé, una está más complicada, no, da igual, ¿sí? El material es el mismo, el construido en el grupo y las presentaciones, digamos, la evaluación es individual, pero la presentación, si están en grupo, lo presentan en grupo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que va a haber otra persona, ¿sí? Que va a ser la profe Gaby, que la conocen, ¿bien? Em, ¿Qué más? ¿Por qué? Porque con la profe Gaby ahí se acuerda la nota de defensa, pero miren, es así. Siempre la batuta, porque en una mesa está presidente, ¿no? Focal, o sea, lo que es el vocal, perdón, los vocales. El titular es que quién conoce al grupo. Entonces, la nota la termina definiendo el docente titular. ¿Saben? Si me imagino que saben por qué tienen que haber otras personas o no. ¿Por qué? En la mesa. Sí, ¿por qué? Por Para que no haya por una cuestión ética, tiene que estar. Bien, supónganse. Nos pasa en las mesas presenciales que hay un docente de otra materia, por lo general. Bien, supónganse con lo que pasó, supónganse que yo estoy enojada con ustedes, supónganse. Y digo, bueno, no, no, Regina, y no, y la empiezo a matar a preguntas, ¿no? Entonces, está la otra profe, obvio, pero sí, chicos, a ver, pasa, entonces es un derecho de ustedes, ¿sí? Es un derecho de ustedes que haya otras personas aparte de mí para que yo sea justa y objetiva. ¿Se entiende? Es eso, es por ley. En realidad tiene que haber tres personas por ahí, porque tienen que aprobar porque si no, pero bueno, es para eso, es para asegurarse la objetividad, lógicamente. Entonces, es en beneficio de ustedes, por más que por lo general lo toman como algo en contra, ¿no? Todo lo contrario, es a favor. Bien, ¿qué más? Ah, con respecto a, no sé cómo han armado los tips o qué herramientas han utilizado. Piensen, traten de ir más allá. Lo único que se pide para la defensa es como decir que toquen los momentos, digamos, del método científico, que hablen de los conceptos. Ahora, ¿cómo lo hacen? ¿Qué utilizan? Tienen total libertad, ¿sí? Total libertad.
que diga que es una exposición no significa que directamente es una exposición así formal, o bla, 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 bla. Bien, fíjense, yo sé que en estas condiciones es más, digamos, en final, por ahí como es una mesa más formal, entonces, pero bueno, depende de las lógicas que presenten, se puede presentar también como algo más interactivo y no tan expositivo, ¿no? No sé. Pueden jugar con eso para donde quieran. ¿Qué se evalúa? Dominio conceptual, o sea, que los conceptos, ¿no? Que sean los coherentes con, a nivel técnico. Relación, o sea, con autores. La fundamentación, el respaldo de los autores. Contraste también esto de la postura reflexiva crítica, en el sentido, cuando se habla de pensamiento reflexivo crítico, no es que yo critique o lo que yo estoy en contra o a favor de esto, sino cuando uno contrasta o autores, ¿no? Bueno, pero se está poniendo esa posición, digamos, reflexiva crítica frente a los contenidos. También la utilización de los recursos tecnológicos es súper importante, ¿sí? También se evalúa la presentación, o sea, cómo, ¿no? La estética, digamos, cómo no es lo mismo presentar un PowerPoint o un archivo plano, decir con un montón de letra y me pongo a leer, 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 leer. Bien, o sea, piensen en otros recursos más que la palabra pase más por la oralidad más que lo escrito. Bien. Em, no sé, sean libres desde ese lugar. Repito, lo único que tienen que cumplir es que sean los contenidos que vimos en la materia, nada más. Después el resto pueden hacer lo que quieran. Es más, les aconsejo Otra pregunta, profe. un molde, sí. Em, con respecto al, ¿cómo se llama? Al tiempo, nos vamos a conectar todos y nos va a mandar a salas, o sea, ¿cómo es? O va a poner horarios. Todo depende, se inscriben todas, eso les iba a decir, si ven en la lógica, por ejemplo. No, 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 es un horario, como la clase, es un horario que se abre la mesa, ¿bien? Se empieza la mesa y de ahí la organización de acuerdo a las personas. Porque puede ser que no estén ustedes solas en la mesa, pueden haber otros estudiantes, ¿bien? Y que por ahí no tienen el TIF, entonces acuérdense que el TIF se puso obligatorio para este año. Entonces que hayan cursado metodología 1 el año pasado no van a tener el TIF ni nada. Entonces tienen otra lógica para rendir. Entonces, cuando ustedes se presentan, bueno, ahí preguntamos, ¿no? Es decir, bueno, supónganse que ustedes arman una presentación más interactiva. Supónganse, de algo de juego, lo que quieran, no sé, que necesitan público, supónganse. ¿Bien? Entonces, ahí lo manifiestan y dicen, bueno, no, si no, si no es interactiva, bueno, se armará, distribuimos, por lo general, por eso depende de la cantidad de personas, pueden ir haciendo esperar en salas y pasan los grupos a exponer. Miren, hay muchas personas, y más cuando no se conocen, hay muchos chicos, ustedes porque se conocen y no tienen mucho problema para hablar, pero hay muchos chicos que se inhiben mucho, ¿no? Ya con los docentes como que, bueno, lo aceptan, obviamente no le queda otra, pero con los compañeros se inhiben mucho y prefieren que no haya más gente, digamos, ¿no? Entonces la idea es que se sientan cómodos ustedes o cómodas ustedes como para ver las preferencias, pero hay que ver ahí en la mesa cuántos inscriptos hay, pero ahí lo organizamos cuando empezamos, digamos, ¿no? De acuerdo a varios criterios, digamos, y tomamos la decisión de cómo la realizamos en realidad. Igual que vamos viendo la prioridad, quién quiere rendir primero, eso nunca tenemos problema nosotros. Por ahí hay gente que está apurada por el trabajo, quiere presentar primero y se libera, ¿no? Y hay gente que está más temerosa y prefiere quedar para el final. Bueno, no sé, lo organizamos ahí. Pero sí, la mesa a tal hora se tiene que presentar a esa hora. Ahí, más o menos, Regi. Sí, 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 perfecto. Listo. Igual yo me retiro porque me tengo que ir ahora volando, así que ya Tiene cualquier una cosa, fecha, igual las chicas me ¿cierto? cuentan o veo la clase si hay algo más. Sí, ¿Eh? yo también, ¿eh? Yo me retiro también, profe. Sí, sí. Gracias, profe. Buena semana. Gracias, chicas. Vayan, Nos hablamos. ven cualquier Chau. cosa. Beso grande. ¿Tienen la fecha de Dale, nos la vemos. Sí, 12 El 12. Ah, sí, 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 perfecto. A las 18 horas, igual que la a clase. las 18. Bien, Exactamente, viernes 12. bien, Bueno, falta. profe, Bueno, vaya. buen fin de. Dale, Regi. Chau, chau.
Bien. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Se van todas? Díganme. Sí. Nos Bueno, vamos, nos no sé, vamos. ¿tienen alguna Nos duda? Si vamos. vamos, como quieran. No, yo creo que se escucha No, correcto. Era poder transmitirte a vos en persona lo que nos había sucedido, más que nada eso. Y después del segundo mail, al no contestártelo enseguida, queríamos primero charlarlo entre todos nosotros y nada, sí, es como decís vos, hay un poco de frustración de decir, ay, no, o sea, ¿qué hice? Pero no, se entendió, ¿no? Como te dijo Reci en su momento, nos hacemos totalmente responsables de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer. Eso. Bueno, te voy a ver igual bien las clases otra vez porque me llama la atención que no les haya reforzado el tema de las actividades, porque es una disposición justamente, o sea, institucional. Tal vez me confíe yo también en esto, en que ustedes son más grandes y es como, En realidad, hay una materia que es entrenamiento, que en todas las clases había una o más autoevaluaciones. a mí, Y era constante el recordatorio de la profe todo el tiempo, hagan, 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 hagan. Después las otras materias por ahí no tuvieron encuestas, sí había foros. A ver, ya venimos del año pasado y sabemos que tiene que estar todo completo. Eh, pero bueno, en mi caso te hablo, a mí me pasó eso. Después de esa primera autoevaluación, que no la hice bien y como después la revisamos, y como cada clase que hacíamos, retomábamos una clase anterior y volvíamos un poco de la primera y hacíamos toda esa dinámica en todas, te soy 100% sincera, es como que dejé totalmente, de mi cabeza salieron las autoevaluaciones de las clases siguientes. las cuatro autoevaluaciones son rondan el mismo tema. O sea, Sí, población pero, estadística. es como que me quedé con eso. Y, y nada, pero fue el mail que vos mandaste después, pero a ver, no era para nosotros, cero, creo que nadie se hizo cargo de los mails que mandaste último. Y cuando empezamos con, primero después el otro día fue la desesperación, gracias por recibirme el video por mail, porque no podía terminar de hacer el video ese día del parcial, y ya estaba, hace como 4 días yo tengo el ojo que no sé si me está por agarrar algo o qué. Entonces después cuando veo tu nota fue, uff, bien, vamos, seguimos, y es preparándote y estamos creo que todas con la, vamos, que vamos, que el lunes, martes, miércoles ayer rendimos dos, entonces venimos con ese acelere también, que es normal para la etapa en que estamos. Eh, Otra cosa que en mi caso personal es como la primera vez que tenía la posibilidad de promocionar las 7 directas, porque siempre por H o por B una o dos me quedan. Entonces yo me siento de una manera particular con este cuatrimestre. Estaba con una ansiedad de por más que los anteriores cuatrimestres. Entonces creo que fue un poco todo eso. Y cuando vemos la nota que se cargó en el Sigedu, nosotros estábamos acá porque también estábamos haciendo el TIF de juego, que era grupal, y era, no sé, Rocío, 4, Regina, 5, Pamela, 6, o sea, quedamos así y fue grupo, chicas, ¿qué pasó? Y fue en cadena, y sí, Y la salvó el obviamente capaz que parcial. hubo algunos enojos, pero después nosotros mismos tratamos de contenernos y decir, paren, hicimos mal nosotros. Y en transmitirte a vos eso que después capaz que también, como decías, que por mensaje se hace eterno y pueden haber más malos entendidos. Entonces, nada, el martes nos veíamos presencial, lo charlamos, todos coordinamos en lo mismo que estuvimos mal y era conectarnos hoy con vos para hacértelo saber y cómo de ahí, ahora cómo hacíamos el 12 con respecto al TIF. No sé si te está escuchando. Sí. Sí, la estoy escuchando. Ahí me cambio. Sí, la estoy escuchando. No, por ahí, tal vez por eso. Yo pienso que tal vez yo me confié o me relajé con ustedes en pensar que al ser más grandes no tenía que estarles recordando lo que tenían que hacer. Digo, yo pensando, buscando. Igual voy a revisar las clases porque me llama la atención, pero bueno, creo que pasa más por ahí. Yo me confié en ustedes que eran más grandes y ustedes se confiaron en las devoluciones que yo les daba Siento, oralmente. siento que pasó eso, y ya te digo, cuando por ahí en el mail, porque mientras Reggie hacía el mail estábamos nosotras dos y tratábamos de ayudarla para tratar de que se sienta
que no se sienta un reclamo lo que estábamos haciendo, tuvimos una re linda cursada, no era justo tampoco para con vos terminarlo así. Por más que vos digas, es una instancia más, es una fecha más. Un montón. Yo dije, cuando vi, digo, ¿por qué no hicieron las encuestas? Cuando voy después, Claro, pero entonces digo, era decir, pero pará, nosotras. fuimos todos, o sea, tan tontos fuimos todos de hacer lo mismo. Por eso era decir que no, que por ahí que no vayas a pensar, decir, bueno, pará, no hacemos para que después no. No, o sea, cero, porque ya te digo, venimos, el viernes teníamos los fin de semana largo, rendimos viernes, rendimos lunes, todo el fin de semana estuvimos haciendo otras cosas. El martes teníamos defensa de otra materia. El miércoles teníamos de política, ayer tuvimos dos, hoy era el otro con vos, la semana que viene cerrábamos con los últimos dos que quedaban. Entonces, ya te digo, particularmente yo estoy cebada a mil y nada, yo te hablo, creo que después a la mayoría nos pasó lo mismo con respecto a eso, pero fue eso. Pero les voy a contar una cosa, yo a los otros chicos tampoco les fui diciendo, hagan los cuestionarios, les juro. Entonces, por eso yo me evaluaba a decir, pensaba, ¿no? En esto, esto de la comunicación. Yo tengo, con esta materia son 5 comisiones, y de las 5 ustedes fueron, es la única comisión, porque de las otras, por ahí, 1 o 2 personas pero aparte les estoy hablando de comisiones de 30 o 40 personas, porque ustedes encima son una comisión chiquita. Son la comisión más chiquita que tengo. Y que la comunicación se supone que es más efectiva, ¿no? Porque imagínense en el número y contando también la edad de los chicos, ¿no? Por ahí con menos experiencia y todo. Y entonces, claro, yo cuando, o sea, cuando llegué a usted digo, no hicieron los Sí, sí, cuestionarios. no tenemos excusa. No tenemos excusa. Después ya en frío y a vernos el martes pudiéndolo hablar personalmente entre todos, sabemos que somos totalmente 100% responsables de lo, ya te digo, de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. A mí me dolió también. Digo, no les puedo subir esta nota a las chicas, pero digo, no puedo, o sea, no, viste, cuando me sentía, digo, yo también sentía como un nivel de frustración, porque digo, algo también, ¿no? Como decir que ninguna haya completado el proceso, digo, hay algo que falló. Entonces, y no es lo que uno busca, porque yo no trabajo para que ustedes, digamos, se frustren o que ustedes no logren sus objetivos, ¿bien? Entonces también es frustrante para mí. ¿Sí? Pero hay cosas que yo no puedo manejar, o sea, no puedo, digamos, hay reglas que tengo que respetar sí o sí. Entonces, es esto, más que era obvio que iba a generar frustración y malos entendidos, ¿no? Pero bueno, y el hecho de no vernos cara a cara, de que sea todo, también es como complicado, pero bueno, tenía que subir las notas y no tenía forma de poder hablar con ustedes, o sea, hasta recién una semana después, ¿no? Pero bueno. Pero eso. Yo entiendo que voy a charlar, no me compete mucho porque yo la verdad no estoy en instancia de TIF, tengo que recuperar, pero yo lo que entiendo que por ahí ellas se frustraron un montón, ¿por qué? Porque está este tema de que cada profe se maneja a su forma, y hay muchos profes que nos dicen, listo, esto no lo hagan y no lo hacen, no lo hacemos, y vas a instancia de TIF, pero no sé qué arreglo tendrán ellos con los contenidistas o con la gente de arriba, no lo sabemos. Después, Entonces, te cuento, cada... hay una, no, Jazmín sos vos, ¿o no? Sí, 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 Hay sí, una, sí, sí. hay un seguimiento. A mí me pasó, no sé si les conté, me pasó apenas empezamos la pandemia, o sea, así todo totalmente a distancia. Yo siempre llevo los registros, no teníamos la planilla de seguimiento de Excel que está ahora, yo siempre llevo los registros escritos, siempre los procesos, y tenía, me acuerdo, preguntar a un alumno, ahora cuando finaliza el cuatri, los PDLs tienen el rol de verificar toda esa trazabilidad que se respete. Y me acuerdo que me hablan medio como, ¿no? Llamándome la atención porque había un estudiante que el campus lo tenía totalmente incompleto de las actividades, pero las había entregado, pero, o sea, en forma, ahora no me acuerdo puntual, pero las había hecho. Yo tenía el registro de que las había completado, pero no las había entregado por el campus, no sé qué historia. Entonces, es más, por eso ahora tenemos las planillas de seguimiento, ¿viste? Porque se va perfeccionando todo el sistema. Y me dicen, ¿por cómo este alumno va, no sé, ponele, está regular si no tiene nada completo en el campus? ¿Bien? Entonces vamos ajustando a partir de eso.
es lo que les decía antes, hay muchos docentes nuevos que no saben todo el manejo, ¿sí? de la institución y lo que exige la institución. La institución está bajo la lupa de CONEAU todavía, todo el tiempo, porque vieron que todavía no tiene la habilitación definitiva, no de las carreras, sino a nivel institucional. Entonces está en procesos de evaluación externa, se le llama, que es del Ministerio de Educación y CONEAU, todo el tiempo. Entonces, todo tiene que quedar registro de todo, de todo. Entonces, se lo presiona a la institución desde afuera, la institución presiona para adentro nosotros, pero eso no quiere decir que todos los docentes respetemos, pero no por a propósito, por rebeldes, sino porque no todos conocemos bien, o sea, no te digo yo, llevo muchos años y todos los años además van cambiando cosas, no sé si ustedes ven, que este año cambiaron lo del TIF, o sea, van haciendo ajustes y cambios. Sí, bueno, el año pasado también ha pasado de que, a ver, si bien mandamos todo, no fueron corregidos. Entonces cerramos la cursada, promocionamos y tenemos trabajo sin corregir. Bueno, Pasó. Sí, sí, sí. No, Sí, por sí, eso no, te vuelvo a también. decir, esa parte se entendió y después en un momento le digo a las chicas, chicas, nosotros sabemos que tiene que estar todo completo. Fallamos nosotros, es así. Pero bueno, por eso yo ponele ahí lo del trabajo, viste, decir, bueno, acepté y yo puedo fundamentar, decir, esta chica que lo hizo con la otra comisión también el viernes, entregaron un poquito después y ya es mi criterio y yo me hago cargo, ¿me entendés? Pero después si el proceso falta mucho, yo puedo como decir, bueno, puedo fundamentar con criterios propios cuando está ahí, pero si me falta mucho, es como, no la puedo, es como decir, bueno, eh, reglas son reglas, ¿no? O sea, es como en el fútbol cuando se va al VAR a la revisión, ¿vieron? Pero hay una duda, como, ¿fue o no fue? ¿Fue o no fue? Bueno, ahí cuando fue o no fue, yo puedo, digamos, pero sí, claro, si fue muy evidente la falta, ¿bien? ¿Se entiende? Entonces, hay cosas hay grises. Y obviamente, Jazmín, los docentes, viste, no todos pero ya te digo, por ahí hay docentes más rebeldes también, en educación física somos rebeldes, pero bueno, uno ya después cuando en el avance del tiempo uno ya no tiene ganas de estar peleando con la institución, porque es así, es difícil, la verdad que es difícil, pero son formatos muy estructurados, muy rígidos. eso es lo que por ahí SAS te dice, es porque nos pasó de ver con compañeros que, por ejemplo, aprobaron los dos parciales, pero por tener justamente una o dos actividades, los mandaban a TIF igual, pero no le tocaban las notas de los parciales. O sea, iban a TIF por no tener completas las actividades. Capaz que creo que eso es lo que iba a final. O sea, tenías todas las notas para promocionar, pero como no tenías completo una parte, no No, sé, sin ir más sacaste un lejos, a 8. mí me pasó, el cuatri pasado me pasó en natación, que estaba en instancia de promoción, tenía un 8 y un 10 y todo, pero por un foro que se me pasó, me mandó a final. No, Pero bueno, está dentro de las está como en reglas, esta controversia. está dentro de las reglas, Está como, en de esa, no ser tan está como en exigente. esta controversia de, bueno, tal profesor se maneja así desde el año pasado, te dice sí, hace, no, no hagas, pero hay otros profesores que sí te dicen tenés que tener el 100%. Entonces, es como que nosotros no teníamos en cuenta que en todas las materias sí o sí se hace esto y es así, a rajatabla, pero hay profes que por ahí no lo cumplen y bueno, pero eso no estaba en nuestro conocimiento y fue esto que pasó, bueno, son dos cuestionarios y no aparece esta nota, qué pasó y todo que no se entendía, pero bueno, ahora se entiende y es para tenerlo en cuenta. O sea, también nosotros estamos aprendiendo con esto que pasó. Olvídate que ya aprendimos, ya quedamos re traumadas, olvídate. Les doy un ejemplo. Supónganse que en una materia, porque puede pasar, no alcanzamos a ver todas las clases, el contenido del programa. Supónganse que no alcanzamos por X motivo, no lo alcanzamos a ver. Ustedes cuando van a rendir o en el TIF, lo que sea, tienen que estar todo el programa, porque la institución es lo que pide, porque lo pide el ministerio. Ahora, lo que hace el docente o no, o lo que les diga el docente o no, es otra cosa. Consejo, apéguense primero a las reglas institucionales. Si después el docente viene algo en contra de que acá, no sé, les reclama algo que tienen el respaldo de lo que pide la institución, ¿sí? Por ejemplo, si viene en un final, viene un profesor y hace una pregunta de algún contenido que no está en el programa, profesor, eso no está en el programa. ¿Bien? Entonces, repito, tengan en cuenta, reglas institucionales. Los docentes somos mediadores y como mediadores, obviamente que vamos a tener nuestras particularidades, pero el docente tiene que respetar las reglas institucionales, lo que no implica que todos lo hagamos. O no, los estudiantes tampoco.
respetan todas las reglas o no. Bueno, los docentes lo mismo, chicas, o sea, es lo mismo, ¿bien? Entonces confíense más de las reglas institucionales y si no pregunten, pero es preferible pecar de más y no de menos, siempre, consejo, digamos, en general. Pero bueno, nada. Eh, Calculo que no tienen dudas conceptuales. Bien, bueno, no sé. ¿Alguna duda más? ¿Qué quieren? No, gracias, profe. Yo por lo menos no. Le agradezco. Nos vemos entonces el viernes 12. Dale, Chao, perfecto. chao. Cualquier cosa me escriben. Eh, Y no se queden con dudas. Cualquier mínima duda, pregunten, por favor. ¿Sí? Sí, creo que ya eso nos quedó claro, profe. Bueno, chicas, Bueno, buen finde y nos gracias. vemos el 2 entonces, profe. Beso Gracias. grande, que estén muy bien. Beso. Chau, chau, chicas.